Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos con una pregunta. Aquí estamos viendo el árbol que le hice en las inyecciones y vamos a responder a una pregunta que se hace la gente. Me parece una pregunta un poco rara, pero bueno. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en dar fruto un árbol de aguacate inyectado? La pregunta mejor sería cuánto tarda el árbol en recuperarse. Pero bueno, cada uno pues hace las preguntas a su manera. Entonces la pregunta es, que se ha preguntado la gente, es cuánto tiempo tarda en dar fruto un aguacate inyectado, un árbol de aguacate inyectado. Aquí estamos viendo un árbol de aguacate que yo tengo que está afectado por hongo, seguramente está afectado por el hongo Phytophthora. Le hice unas inyecciones y yo ya estuve diciendo que la recuperación de los árboles, ahí estamos viendo cómo un exceso ya de fosfonato, esta vena de la hoja roja ya quiere decir que hay un exceso de fosfonato, o sea, no le puedo mandar, por lo menos en un mes, 2 o 3, no le puedo volver a hacer inyección, hay que esperar. Le he dejado todavía una inyección, pero bueno, a la pregunta, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, me escribe por ahí, no sería de manera gratuita, pero es por un precio económico, sobre fertilización, pues cualquier duda que tengas en tus plantas, en lo que te pueda ayudar, me podéis preguntar sin compromiso. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo, boro, zinc, hierro, cobre. Vemos todos los elementos, los vemos en ese curso. Es un vídeo de 1 hora o más y ahí te vamos enseñando nutriente a nutriente cómo la planta manifiesta esas carencias. Unos son más fáciles de identificar que otros. Pero bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo una planta. Se le hicieron unas inyecciones. Lo que yo quiero decir, sobre todo por aquí por España, que tenemos las estaciones marcadas, primavera, verano, otoño, invierno, podemos ver alguna mejoría al cabo de un mes, 2. Podemos ver, de hacer unas inyecciones, podemos ver alguna mejora en la planta. Por eso digo que la pregunta estaría mejor si fuera cuánto tiempo tarda en recuperarse la planta. Porque claro, primero se tiene que recuperar la planta para que la plantita pues empiece a eche su flor y después eche su fruto, ¿no? Pero como me preguntaron cuánto tiempo tarda en dar fruto, pues eso. Primero, recuperación de la planta. La planta pues va a tardar en recuperarse, va a tardar en recuperarse más de medio año. En caso de que se recupere, porque esto es una enfermedad, es mala, es la peor enfermedad, la tristeza del aguacate, el hongo Phytophthora es lo peor. Pero sí es verdad que se ha demostrado que ciertos fungicidas de vía sistémica, como son el fosetil, el fosfonato de potasio, fosfito de potasio, haciendo las inyecciones, y hay otro, en concreto solo creo que hay otro más, que es el metalaxil, pero es más contaminante. Haciendo algún riego con eso se ha demostrado que pues se para el hongo y se puede recuperar la planta, ¿no? Yo a esta de momento solo le he puesto los fosfonatos, ¿vale? Y también ayudarla con bioestimulación, buena nutrición, pero claro, sobre todo parar el hongo para que ella... Vamos por partes. Hay que parar el hongo, ¿no? Los fosfitos, los fosfonatos y todo esto, haciéndole las inyecciones, también es un fortificante de la planta. Es como que la planta hace que se manifiesten unos ciertos elementos, a ver, no soy químico, pero bueno, como si unas ciertas hormonas, algo así, dentro de la planta, que hace que se activen sus propias defensas y hace como parar el hongo, ¿vale? Si la planta no está muy afectada. Entonces el hongo se tiene que parar, la planta se tiene que ir fortificando poquito a poco. ¿Cómo es esto? Pues date cuenta que hay pudrición de raíz. O sea, la planta tiene más, cuando ya está en este estado, tiene más de un 50% de las raíces, las tiene podridas. Más de un 50% de las raíces, cuando ya está en este estado que estamos viendo, la planta las tiene podridas. Al igual un 70% de las raíces de este árbol están con el hongo, están podridas. Entonces, la planta tiene que volver a tener crecimiento de nuevas raíces y todo esto. Y claro, esto es un proceso que dura meses. Entonces, la respuesta por algo así, ¿cuándo vamos a ver nosotros un cambio? En la nueva brotación. Por ejemplo, yo estoy haciendo estas inyecciones ahora
Si tenemos suerte, el hongo se para, podemos volver otra vez a hacer alguna inyección ahora dentro de un mes y algo, a ver cómo va reaccionando la planta, porque es una planta que tiene un cierto tamaño y bueno, podemos probar un poco. Quizás en un mes y algo vuelvo a hacer otra pequeña inyección, o al igual 2 inyecciones nada más en 2 ramas, y voy viendo si lo absorbe, si no lo absorbe. Si veo que la vena de la hoja se pone roja, que eso ya es que hay un exceso, como vimos al principio del vídeo, que cuando cogí esa hoja y se me quedó en la mano, es que ya hay un exceso, no podemos pasarnos porque estamos ya intoxicando a la planta entonces con estos fofitos y estos fofonatos. Pero que la planta, cuando haya una nueva brotación, que es cuando en la primavera, aquí en Canarias ya empieza el tiempo más calorcito, pues a partir de marzo, febrero, marzo, dependiendo del año, marzo, abril, mayo, y ahí ya más temperaturas más cálidas, pues ahí en esas nuevas brotaciones, en esa primavera, es cuando la planta más veríamos ese cambio. Vale, son casi 6 meses de recuperación, para que tengamos una idea. Puede tardar medio año de recuperación, pero claro, si recuperas la planta, mira el tamaño que tiene. ¿Cuántos años tarda en que tú siembras una planta de vivero en que tenga este tamaño? Pues dependiendo del clima, dependiendo la zona y dependiendo del trato, pero más de 5 años tardas en tú tener un árbol de aguacate de este tamaño. 5, 6, 7, 8 años, dependiendo del clima, de la tierra, dependiendo, ¿no? Pero por lo menos 5 años tardas en tener un árbol de este tamaño. No es lo mismo poderla recuperar en medio año que tener que sembrar una planta nueva que te tarda 5 años. No es lo mismo medio año que 5 años, ¿vale? Entonces, pues la respuesta a la pregunta de cuánto tiempo tarda en dar fruto un árbol de aguacate inyectado sería recuperación de la planta primero, que aproximadamente te va a tardar, con buena suerte, haciendo las cosas bien, aplicándole estos fofitos, estos fofonatos, haciéndole la inyección y ayudándola con bioestimulación. Cuando vaya, si vemos que algunos brotes nuevos, podemos aplicar esa pintura que estamos viendo, y todo esto, pues por lo menos medio año te va a llevar. Entonces ya sería para el siguiente año, para la siguiente cosecha de aguacates que tú la hayas empezado a tratar, te va a tardar eso, de medio año a, pues, si ya está recuperada en ese medio año, un poco más, hablando con que vaya todo bien, pues para el siguiente año, que sería un año, ya te volvería a dar una floración pues más o menos buena, más o menos, y ahí ya te volverías a tener tu cosecha de aguacate. Entonces para la cosecha, pues quizás un año, de que tú empiezas a tratar la planta, dependiendo la época que la empieces a tratar, a que la planta te vuelve a florecer. Estoy hablando de aquí en España, que tenemos las estaciones marcadas. Solo tenemos una cosecha al año de aguacate. Solo tenemos una. Entonces, pues eso. Al igual te tarda para el siguiente año. La recuperas durante todo ese año, un periodo de 6 meses o de un poco más. Y tardaría aproximadamente un año. Bueno, espero que haya quedado respondida la pregunta. Y un saludo.